Shabbat Shalom, mis amados, bendiciones. Bienvenidos a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano desde la República Dominicana. Para nosotros es un gran honor y un gran placer estar con todos ustedes. Hoy estaremos estudiando, comentando la porción que en esta semana toca una porción dual. Es la porción unida de la llamada Vayaquel y también se lee la porción Pekudai. Y hoy se concluye el estudio del libro de Éxodo, de Shemot. Hoy se concluye. Así que iniciamos este comentario. Hemos colocado como título, para seguir un orden, El Señor del Shabbat. Y usted va a ver por qué le hemos colocado de esa manera. Así que comencemos inmediatamente este recorrido exhaustivo de el Shabbat y del Señor del Shabbat. Ya usted sabe que el Señor del Shabbat es nada más y nada menos que Yeshua mismo, el creador de todo. Así que permítame iniciar la porción que nos toca en el ciclo de esta semana, Vayaquel Pekudai, diciendo que en esta porción inicia la lectura con la reafirmación. Escucha bien, la reafirmación de la santificación. Es literalmente algo ineludible, eso enfáticamente establecido desde la creación. Y más que eso, el Shabbat es la esencia por la cual Dios creó. En esta porción, Vayaquel se reafirma este principio de poder santificar el Shabbat. La Torah dice, Éxodo 35, el 1-2. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Hashem ha ordenado que sean hechas. 6 días se trabajará. Note esta palabra, es muy importante, trabajará. Es para la palabra, voy a recalcar un poco acerca de esta palabra. Dice, mas el séptimo día le será santo. Día de reposo para Hashem. Cualquiera que en él hiciere trabajo, esa palabra es muy importante también, hoy vamos a verla más profundamente. Es la palabra hebrea melajá. Dice, cualquiera que en él hiciere trabajo, melajá, o sea, el término. Y es de donde viene también la palabra trabajará, que se repite 2 veces en este verso. Más adelante, más arriba dice 6 días trabajarás, pero más abajo dice cualquiera que en él hiciere trabajo, melajá, la misma palabra 2 veces, dice alguno morirá. Cuando la Torah repite una palabra en un mismo verso, es porque Dios está enfatizando algo y quiere comunicarle algo a su pueblo. Es interesante notar que esta porción de la Torah, en el momento en la cual históricamente estaba sucediendo, sucedió en el día de Yom Kippur. Es por eso que Rashi, en su comentario acerca de este capítulo de Éxodo, dice lo siguiente. Lo voy a citar a Rashi. Él dice, esto fue la mañana después de Yom Kippur, dice, el más grande comentarista de la Torá de todos los tiempos, es Rashi. Y el día en que Moisés descendió de la montaña con las segundas tablas. Es interesante notar que el tiempo en el cual sucede este hecho es el después del día de Yom Kippur. La Torá, por tanto, enfatiza que uno no debe realizar, como dije, melajá. Y esto hay que estudiarlo profundamente. ¿A qué se refiere melajá cuando uno está observando el Shabbat? Comúnmente esta palabra es traducida como trabajo. En la sociedad moderna, que era totalmente contraria a la sociedad antigua en la cual se emitió este verso, este mandamiento, hay muchas definiciones de lo que constituye trabajo.
Por tanto, es muy difícil poder tener precisamente la idea de lo que el Señor quiso decir cuando habló de trabajo. Hay mucha gente que ha entendido que no se puede hacer nada en Shabbat. Hay mucha gente que ha asumido que en Shabbat eso es, usted se convierte en una persona inerte, una persona que no haga nada. En la sociedad moderna en la cual nos encontramos es muy ambivalente. Lo que resulta para uno trabajo, para otro no es trabajo. Lo que implica para uno placer, para otro no. Por tanto, nuestra comprensión del significado de esta palabra es muy importante para poder conectarnos a la esencia de lo que el Señor quiso decir realmente cuando entregó la Torá, cuando nos dio esta porción a nuestro pueblo. Tenemos que definir, debemos definir qué significa trabajo realmente conforme a la Torá. No conforme al ideario social, no conforme al entendimiento común de la religión, de los sistemas religiosos, sino conforme a lo que la Torá dice. En la comprensión popular, aunque errónea, así como se interpreta la Biblia, la Torá, lo que explica el desorden generalizado en la religión. Entonces, para poder comprender el significado de la palabra trabajar, que se prohíbe en Shabbat, debemos ingresar y entender el tabernáculo, llamado Mishkan. Esto ha sido un principio muy importante entre los sabios de Israel por generaciones. Que cada letra, cada jota, cada tilde de la Torah es inmutable, es incambiable. El pecado de la humanidad siempre ha sido, incluyendo del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, es que han cambiado la Torah y la han acomodado a su vida en vez de nosotros acomodarnos, como es la intención de Dios, a la Torah. Vivimos en una vida circunstancial y que queremos utilizar a nuestro favor a Dios. Pero realmente esa es la intención de Dios. Cuando estudiamos estos dos pasajes, podemos notar que inmediatamente luego de recordarnos el principio del Shabbat, de reafirmar la santificación del Shabbat, inmediatamente ahí en ese verso viene el verso subsiguiente, es la construcción del tabernáculo. ¿Por qué? Porque dentro del entendimiento de la Torah, que es perfectamente ordenada desde principio a fin, desde Génesis hasta Devarim, hasta Deuteronomio, toda palabra tiene un orden perfecto de letras equidistantes que comunican la intención de Dios. No es casualidad que esto esté ahí, sino que Dios quería conectar el mandamiento de observar el Shabbat con la construcción del tabernáculo. Esa es la construcción del tabernáculo que podemos entonces conectar lo que significa o la prohibición o el consejo divino de no trabajar en Shabbat. Está relacionado a la obra de la construcción del tabernáculo. En otras palabras, hay una juxtaposición de los pasajes con propósito celestial aquí, intencionado para que nosotros, al entender la obra del tabernáculo, podamos entender lo que significaba no la obra o el trabajo que se nos ordenó no hacer en Shabbat. Eran las obras que se hacían en el tabernáculo. A eso se refería. Después de la reiteración de la importancia de no hacer ninguna melajá en Shabbat, la Torá pasa a los detalles de la construcción del tabernáculo. Este describe el trabajo en la creación del tabernáculo con la misma palabra que Dios prohíbe no hacer en Shabbat, que es la palabra melajá. Y aquí está la conexión. Al hacerlo, la Torá nos da la definición bíblica de lo que es el trabajo que Dios está diciendo, que Dios nos ordena no hacer. El texto dice que Hashem bendijo a Betzalel. Betzalel fue el constructor de
del tabernáculo, confiriéndole el Eterno la habilidad de crear. Los sabios dicen que Dios le dio la misma habilidad de cuando Dios creó el universo, ya que el universo y el tabernáculo también hay una, entre ellos hay una paridad. Estudiar el tabernáculo, estudiar el lugar sagrado, estudiar el templo es como si fuera estudiar la creación. En otras palabras, para que usted me entienda, el tabernáculo, el templo, era un microcosmos del universo. Tal cual era el tabernáculo, así era el cosmos que Dios creó, el universo que Dios creó en toda su esencia. Por tanto, todo tipo de melajot, de todo tipo de trabajo también dice que le fue conferido también a Bezalel al construir el tabernáculo. Es por eso que la Torá dice, lo voy a repetir para que usted lo vea, que en el verso 35, de lo que está en la porción que estamos estudiando, se menciona a Bezalel como el constructor del tabernáculo, y a él se le da también la potestad de toda, dice, toda labor, dice, es la misma palabra, melajá. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, miren, el Eterno los ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del espíritu de Hashem, dice, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, vio, trabajar, melajá, en oro, en plata, en bronce, en talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar toda melajá, toda labor ingeniosa. Y aquí está la conexión de lo que Dios está prohibiendo en Shabbat no hacer. Es todas las obras entonces de lo que se hacía en el tabernáculo. La pregunta del millón sería, la pregunta importante aquí sería, ¿cuáles eran las obras que se hacían en el tabernáculo? Los sabios de Israel en su historia han estudiado esto a profundidad. Y es por eso que entendieron en las diferentes categorías de la construcción del tabernáculo y cómo se definía la palabra melajá. Y ellos determinaron que eran 39 melajot. Estaban prohibidas 39 labores, 39 trabajos, o sea, melajot en plural, plural de melajá. Y esto está declarado, recopilado en el Talmud, especialmente en la Mishnah, en el Tratado Shabbat 7.2. Y ahí dice las 39. Yo la voy a mencionar para que usted la tenga en su consciente, ¿no? Las 39 obras que eran prohibidas en Shabbat son las siguientes: sembrar, arar, cosechar, recolectar, trillar, aventar, clasificar, moler, tamizar, amasar, cocinar, cizallar, limpiar, cardar, teñir, hilar, pandear, enhebrar, tejer, separar, atar, desatar, coser, desgarrar, cazar, sacrificar, despellejar, preservar, lijar, puntuación. Eso se hace cuando se teje algo, se da puntos. Eso hay un arte de confección de puntos que es muy, muy interesante. Eso también se hacía en el tabernáculo. También está el corte a un tamaño, también el escribir, también el borrado, el construir, el demoler, el extinguir, el encender, el golpear con martillo y la transferencia entre dominios. Aquí están las 39 melajot que estaban prohibidas y estaban conectadas al tabernáculo. Estas son las melajot, las acciones, los trabajos que están prohibidos hacer en Shabbat. Otro lugar que ayuda a definir la palabra melajá, no solamente el tabernáculo, está vinculada también a la construcción del tabernáculo, es la descripción del universo, como yo hablé, recitado cada noche en Shabbat. Esto se recopiló en la declaración o en la bendición que se hace en Shabbat. Y es en la porción del Kiddush. Mire que dice
esta porción que se lee en el Kiddush, que está conectada al Génesis, y fue sacada en la bendición, se utiliza de Génesis 2, 1, 3. Y dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ella. Y dice, y el Eterno acabó el día séptimo la obra, melajá, Dios. La palabra ahí es la misma que usa para el tabernáculo. La palabra es la misma que utiliza para la construcción del tabernáculo por Besalel. Ahí está la conexión. Y reposó el séptimo día de cada melajá, de cada obra que hizo. Usted ve, construcción del tabernáculo. Hemos dicho previamente que el universo y el tabernáculo son uno. Para poder entender el macrocosmos, es la residencia del Señor. Estudiando el microcosmos, que es el tabernáculo, podemos entender la creación completa, el universo completo. ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría tiene nuestro Dios! Y luego dice, y bendijo Dios al día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda obra. También usa melajá. En esta porción que usted puede ver aquí en 3 versos, se repite 3 veces esa palabra, melajá. Y que había hecho en la creación. En esencia, ¿qué estoy diciendo? Escúcheme. La palabra en español para trabajo no es suficiente para describir este concepto hebreo de la palabra hebrea melajá. Porque dentro del el idioma que tú y yo hablamos, el idioma de Cervantes, no hay palabras para poder describir la inmensidad del entendimiento del hebreo, que es un idioma totalmente kadosh. Y se busca siempre la palabra que esté más cerca en el entendimiento para poder entender. Pero mientras nosotros vamos desenredando todas las veces y las conexiones y las historias que están en las palabras, podemos entender más claramente lo que el Señor está tratando de decir. Quizás melajá pueda traducirse literalmente como acto de crear. Y yo creo fervientemente que ese es el significado más preciso de esa palabra. La palabra trabajar, cuando Dios dice no trabajarán en el Shabbat, lo que él está tratando de decir, tú no vas a hacer en Shabbat obras que envuelvan crear algo. Tú no vas a hacer obras, actos de creación en el Shabbat. Eso es lo que él está tratando de decir. Después todo lo otro es permitido hacer. Y es por tanto que aquí tenemos que llegar ahora a Yeshua. Y aquí está esta introducción para poder llegar aquí a estos versos que voy a tratar de describirle a usted para que usted entienda que fueron malentendidos por la religión en el momento en el cual Jesús vivía, que también ha repercutido como un eco lamentable en esta generación también de creyentes, que han pensado que todas las historias dentro del Nuevo Testamento, que Jesús interactúa en Shabbat y que obra, hace milagros, sana personas. Yo me voy a enfocar en la sanidad de Shabbat. Las personas creen que eso era imposible hacer en el momento que él vivió y que ha transferido este entendimiento al tiempo en el cual nosotros vivimos. El Nuevo Testamento muestra un conocimiento íntimo de la halajá de Shabbat, de lo que debe normar, halajá, lo que debe normar, lo que se debe hacer en Shabbat. Como muestra numerosos ejemplos. Hay miles de ejemplos. Yo voy a usar algunos porque el tiempo no nos va a dar. Yo le voy a mandar el documento y usted lo tendrá. Voy a mencionar 2 o 3 para que usted pueda notar esto, lo que quiero usted enfatizar en el día de hoy. Yeshua es el Señor del Shabbat. Y nada tiene que ver con que él violó la Torah. En ningún momento él violó la Torah. Ese entendimiento ha sido traspasado al cristianismo y casi todos nosotros venimos de ahí. Ahora que muchos de nosotros, que todo el que está escuchando y que va a escuchar, está transfiriéndose a caminar conforme a la verdad más adecuadamente, usted necesita entender esos pasajes hebraicamente y cómo la misma Torah y cómo los mismos rabinos entendían esta palabra. Entendían las cosas que Yeshua hizo en Shabbat. No se puede negar que Yeshua
y todos sus discípulos, todos eran judíos, todos estaban entonces bajo la responsabilidad libre de guardar Shabbat. Eso era un mandamiento central en la Torá. ¿Cómo puede ser posible que uno entienda que Yeshua, como el que era Yeshua y el Salvador del mundo, él violó el Shabbat? Ya que ese es el pensamiento cristiano, de que él vino a cumplir la Torá y nos libertó a nosotros de la esclavitud, de guardar la Torá, las leyes de Dios. Eso es un mito que ha creado el cristianismo por mucho tiempo, malinterpretando la Biblia por no entender lo que quiero comunicarle hoy a usted. O sea, usted tendrá una herramienta hoy para poder entonces comunicar con mucho respeto a las personas para que entiendan la Torá como fue escrita, para que entiendan el Nuevo Testamento como un documento hebraico, no un documento cristiano romanizado, católico, sino un documento, mis amados, hebraico. El Nuevo Testamento, mejor llamado Brit Hadashah o Pacto Renovado, es un documento sagrado hebraico. Por tanto, debe entenderse de esa manera. La Biblia dice que para Yeshua era costumbre ir en Shabbat a la sinagoga. ¿Cómo no pueden ver esto, mucha gente? La Torá dice en Lucas 4:16, dice, y vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de Shabbat, él entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Vio? Aquí hay una herramienta didáctica extraordinaria que nos puede ecualizar para entender que Yeshua nunca dejó de guardar Shabbat. Puedo notar aquí primero que dice que entró en la sinagoga. ¿Por qué? Porque no había iglesia todavía. Era sinagoga. Todo el mundo se congregaba en sinagoga, incluyendo los gentiles. Lo segundo que puedo notar es que dice conforme a su costumbre, es decir, conforme a la palabra, al mandamiento que había sido establecido en el Sinaí por Moisés. Pero que eso era un reflejo de la creación. El Shabbat viene desde la creación a toda la humanidad. Y el tercero es que la gente no nota esto. Y es que él se levantó a leer. En otras palabras, él era parte del sistema religioso en ese momento. O sea, era un rabino. Nadie que no sea rabino puede leer en una sinagoga. ¿Cómo puede usted pretender que usted, siendo cristiano, piense que usted se puede parar en una sinagoga, en un Shabbat, y leer y predicar? Eso es una falacia total. Eso es un delirio, un engaño. Pensar que Yeshua fue una iglesia y que eso fue un domingo, como muchos piensan, y que él tenía el derecho de hablar, porque porque él era Yeshua y era el Mesías. No, era que él era rabino. Solamente un rabino reconocido en una comunidad podía pararse y poder hablar ahí, mis amados. Ya no pude entender hebraicamente. Sin embargo, cuando estudiamos los evangelios, describen varias controversias que involucran la sanidad en Shabbat. En ese momento histórico se pensaba que sanar a una persona en Shabbat era una obra, lo cual está fuera de la legalidad, la establecida en ese momento. Todo lo que Yeshua hizo cuando sanó a alguien Shabbat estaba reglamentado dentro del entendimiento rabínico y legal de ese tiempo. Por eso es importante estudiar el judaísmo del segundo templo, estudiar el contexto, estudiar qué sucedía ahí políticamente, religiosamente, cómo estaba constituido eso, la idiosincrasia, qué pensamiento tenían en ese momento para poder entender todo lo que sucedía en el Nuevo Testamento. Es por eso que usted puede ver controversias de diversas escuelas, ya que en ese momento, como dije, habían 24 escuelas diferentes. Y dentro del fariseísmo, que era una de esas escuelas, habían 7. En otras palabras, había una pluralidad de entendimientos. El judaísmo en ese momento histórico estaba en pleno desarrollo formativo. No era lo que conocemos como lo que conocemos en el día de hoy, que ya el judaísmo es una religión institucionalizada desde el punto de vista ortodoxo, comenzado por un rabino llamado Yohanan ben Zakkai, que fue el que formalizó lo que conocemos hoy como el judaísmo. Y que tengo que decir que es un judaísmo totalmente separado del judaísmo de Yeshua. Yeshua era la representación de la reforma, del modo correcto, de la ortodoxia que fue entregada en el monte Sinai. Yeshua apelaba a volver de vuelta, a restaurar
el orden correcto en el principio, cuando Dios formó a la nación, que fue en el monte Sinaí. Ese grupo que involucraba este tipo de malentendidos, de controversias, basado en su entendimiento localista, sectario, partidista de la Torá, chocaba con el orden correcto que Jesús proponía y que Jesús vendía y que Jesús estaba predicando como sistema normativo dentro del judaísmo, en un aspecto más preciso. Yo quiero entonces ver algunos versos relacionados a esto. Eso es lo que quiero hacer hoy para que usted pueda entender que no es una herramienta. Pero antes de eso, quiero citar a un rabino llamado Yaakov Ender, uno de los más grandes rabinos en su generación. Él vivió en el siglo XVII, nació en el siglo XVII, pero su vida como rabino la vivió en el siglo XVIII. Él escribió en un libro llamado El Seder Olam Besutá, comentó acerca de Yeshua. Y mire qué dice él de Yeshua. Él dice, lo cito, el Nazareno y sus apóstoles observaron Shabbat, dice, y la circuncisión, como se mencionó anteriormente, porque nacieron judíos. Por lo tanto, es un dicho habitual mío, dice el rabino, no como un adulador hipócrita, el Eterno no lo permita, porque yo soy de los fieles creyentes de Israel y sé bien que el resto de Israel no hablará falsedad, ni sus bocas contienen una lengua engañosa, que el Nazareno trajo una doble bondad al mundo. Escuche bien. Dice que Yeshua, llamado el Nazareno, se llamaba su movimiento también. Dice que trajo doble bondad en el mundo. Por un lado, dice, él fortaleció majestuosamente la Torá de Moisés. Oye, ¿qué dice este rabino ortodoxo? Que Yeshua reforzó la Torá en vez de destruirla, en vez de minimizarla, en vez de enseñar que no se observara, dice que la fortaleció majestuosamente. Dice que él, como sabio de Israel, dice el texto, habló más enfáticamente sobre la inmutabilidad de la Torá. Escuche muy bien, del establecimiento hegemónico de la Torá en Israel. Y dice, y termina, voy a terminar hasta aquí para comenzar a estudiar estos versos. Y dice, y por otro lado, hizo mucho más bien a los gentiles. Fin de la cita del rabino Yaakov Ender. Interesante, ¿no? Y ese es el testimonio de la Escritura, que lamentablemente el cristianismo ha tergiversado. Yeshua mismo afirma esto muchas veces en la Torá. Hay un verso clásico que leemos mucho, pero que también es por falta de, se han para interpretado por no entender la judeidad y la tecnicidad de las palabras que él utiliza aquí. Es el libro de Mateo 5, 17 y 19. Él dice, no piensen que he venido a abrogar la Torá o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Estas palabras han sido totalmente malentendidas. La palabra abrogar literalmente era un término rabínico del gremio en la cual Yeshua pertenecía. Yeshua era judío, rabino, era un tecnicista, por así decirlo, de la Torá, era un maestro. Y había dentro de la Israel, los rabinos, era un grupo que fue formado y que vienen de Nehemías y de Esdras, especialmente de Esdras, cuando Esdras viene y establece nuevamente, ellos reconstruyen Jerusalén, y Esdras especialmente, que era el sabio, reestructura el sistema de entendimiento y ordenamiento de la Torá, llamados los masoretas. De ahí donde nacen los escribas, y de ese grupo de los escribas es que nacen los rabinos, que vienen formados de Babilonia, en la cual ellos venían, de la diáspora. El rabinato, el concepto de rabinato, viene de la diáspora de Babilonia. Y eso fue llevado luego ahí a
la realidad de Jerusalén cuando ellos retornaron. Este hombre sistematiza la Torá, le trae signo de puntuación y revive algo muerto por mucho tiempo. Y trae una conciencia de identidad muy profunda en el pueblo de Dios. Y de ahí es que viene este sistema de rabinato. De ahí viene entonces este concepto entre los rabinos, que cuando alguien interpretaba correctamente la Torá, los rabinos decían, él la cumplió. Cumplir la Torá significaba interpretar correctamente la Torá. Y abrogar era lo contrario. Abrogar significa literalmente interpretar incorrectamente la palabra, lo que implica, si hay una interpretación correcta, este es uno de los dos lados. Entonces lo que está diciendo Jesús es que hay personas que han hablado la Torá y han interpretado la Torá mal por generaciones. Y él vino entonces como el Mesías de Israel, como el Señor del Shabbat, a restaurar eso que él había entregado en el Sinaí como sistema cultural revelado llamado la Torá, que era lo que formaba a la nación de Israel como nación. Lo que le daba la identidad de nación al pueblo de Israel era la Torá, señores. Todo lo que salga del ordenamiento de la Torá, que ha sido injertado en el pueblo de Israel a través de la historia, muchísimos entendimientos a través de los contactos que el pueblo de Israel ha tenido con diferentes civilizaciones, diferentes pueblos, han asumido cosas que nunca fue el plan de Dios. Yo siempre digo que la Torá es suficiente. Entonces, en ese momento histórico, por eso él se para y dice aquí en Mateo 5, yo he venido a interpretar correctamente. En otras palabras, ustedes se perdieron del entendimiento correcto. Ustedes por generaciones han traído entendimientos que en vez de libertar al pueblo, que en vez de traer bendición al pueblo, que en lugar de llevarlo a la plenitud como el Señor pensó, ustedes han llevado a un pueblo a estar atados a sistemas legalistas, a sistemas malsano de interpretación de la Torá. Y están entonces llevando a la gente, en vez de llevarlo a la gloria, al paraíso, lo están llevando al Seol, como en una ocasión también él dijo en Mateo 23. No he venido a abrogar la Torá significa interpretar incorrectamente. Cumplir significa interpretar correctamente. Así que, con este entendimiento, permítame yo entonces comenzar con los versos. Voy a uno o dos versos, por el tiempo. Usted tendrá el documento, ahí está todo, hay más versos ahí. Usted puede verlo detenidamente. Lo primero que quiero hablar es en una ocasión en la cual Jesús estaba recogiendo grano. Eso está en Mateo 12, 1:8, Marcos 2:23 y en Lucas 6. Hay tres evangelios que recorren esta historia. Mateo 12:1 dice, voy a leerlo para que usted lo pueda ver. Mateo dice, en aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de Shabbat. ¿Vio? En un día de Shabbat. Fue a los sembrados. Estaba caminando en los sembrados ahí y sus discípulos tuvieron hambre. Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos, usted vio, los fariseos. En este caso, dentro del fariseísmo, para que usted entienda, como dije, habían 7 grupos. Habían varios fariseos que eran una plaga dentro del fariseísmo, que era el lugar más alto y más privilegiado, eran las personas más inteligentes, era como la conciencia social de ese pueblo. Dentro de también ese grupo había personas corrompidas, como en todos los grupos. Y es por eso que la Torá lo llama la plaga de los fariseos. Pero no era todos los fariseos, era ese grupito. Por eso Pablo decía, yo soy fariseo, muchas veces lo digo, como 3 veces lo digo en el libro de los Hechos. Él no dice, yo era fariseo, él dice, yo soy fariseo, porque Pablo dice que él era fariseo. Entonces. Era porque él estaba representando y el fariseísmo representaba la estirpe más alta en el pueblo. Pero que dentro de ese movimiento, como vemos aquí, había un grupito que siempre trae sedición y los justos pagan por los pecadores. Eso es vivir. No podemos agrupar a todo el mundo en un mismo saco. Es por eso que hay que identificar eso. Y dice, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito.
hacer en el Shabbat. ¡Wow! Oye, ¿qué acusación le están haciendo a él aquí? La comprensión generalizada al leer este verso tradicional, popular, es la siguiente. Primero, los rabinos inventaron una serie de reglas hechas por el hombre. Segundo, Yeshua vino a eliminar estas reglas, o la ley era demasiado estricta. Yeshua vino a liberarnos de esas reglas. Entonces ahora no necesitamos el Shabbat. Esa es la conclusión. Ese es el entendimiento generalizado y popular. Cuando yo veo y analizo estas dos premisas, veo que las dos están falsas, son falsas. Primero, Yeshua toma muy en serio la cuestión de los fariseos. En segundo lugar, recoger grano y Shabbat, mis amados, ciertamente cumple con la definición de melajá. Sí, y sería una violación del Shabbat. Yeshua lo reconoce, pero luego introduce, escúcheme muy bien ahora que usted va a aprender algo técnico. Él le introduce dentro de la conversación algo que se llama, que es un concepto rabínico establecido por uno de los más grandes rabinos en Israel, llamado Hillel, que vivió en el tiempo de Yeshua y que fue presidente del Sanedrín. Este personaje llamado Hillel era uno de los dos testigos, o como se llama en la cultura hebrea, Sugot, que en esa generación eran dos fariseos. El primero era Hillel y el segundo era Shammai. Es interesante notar que Hillel representaba la parte liberal dentro del fariseísmo y Shammai representaba la parte estricta del fariseísmo. Eran más rígidos. Es interesante notar también que Hillel, este personaje que propuso este término que Yeshua introduce aquí ahora, y te voy a ver cuál es. Deme un minuto. Hillel fue el maestro de Gamaliel y Gamaliel fue maestro de Pablo. Por eso que Pablo siempre, nunca dejó de ser fariseo. Pero él aprendió de esta rama representada por Hillel, que introduce este concepto de que se llama dentro de la exégesis hebrea de la escritura Kal Vaomer. Escúcheme muy bien. Yeshua reconoce que él violó la melajá, que era una melajá comer ahí, pero él trae a la mesa un recurso llamado Kal Vaomer, que significa literalmente ligero, pesado. Es la primera regla de las 7 reglas de interpretación de Hillel, que en ese momento estaba vigente en el pueblo. Yo le decía a ustedes que el tiempo del judaísmo del segundo templo era un tiempo que estaba el judaísmo en un periodo de formación teológica, cultural, por la diversidad de partidos que había. Escúchenme muy bien, y que perdió la esencia. Al Yeshua introducir el argumento Kal Vaomer, que es un método, como dije, rabínico de interpretación de exégesis y de argumentación, cuya estructura es la siguiente. Si esta lógica se aplica en este caso, A, cuanto más debería aplicarse en el caso B. Esta es la lógica racionalista. Era un método racionalista de interpretación. Estos argumentos pueden encontrarse en la Torá en miles de lugares. O sea, no fue que Hillel se inventó esto, es que en la Torá está revelado este principio. Y él lo único que hizo fue que lo sistematizó, lo sacó a la luz. ¿Por qué? Porque la misma Torá se interpreta ella misma. Estos argumentos pueden encontrarse, como dije, repletos, diversificados en toda la Torá. En las palabras de Yeshua y en las cartas de Pablo, Yeshua no descarta el argumento de que trajeron los fariseos. No se pone a pelear con ellos porque él sabía que él había violado que era una melajá comer grano en ese momento, sino que responde como lo haría un rabino entrenado, porque Yeshua conocía las intríngulis
lo más pequeño, las jotas y las tildes de la Torá y del sistema en el cual él vivía en ese momento, porque él era un rabino. Él le dice lo siguiente: no has leído. Él le responde: tú no has leído lo que hizo David cuando tenía hambre y los que estaban con él. Él le pregunta: ¿cómo entró en la casa del Eterno y comió los panes? Y no le era lícito comer ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Entonces viene Yeshua y trae a la mesa un argumento Cal Vaomer y utiliza una porción de la Torá y dice que cuando David tenía hambre y sus seguidores entraron al tabernáculo y se comieron los panes que estaban solamente destinados para los sacerdotes. Y ahí él dice, ahí no pasó nada. Ahí no acusaron a David de que él era malo o que él tenía que morir porque comió algo que la Torá dice que era para los sacerdotes. ¿Entendió el argumento que está usando Jesús aquí? La Torá dice, por lo tanto, guardarán mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá por ellas, dice yo Hashem. Los sabios derivaron de este verso que uno puede preservar la vida. La vida o la preservación de la vida es el principio más grande de la escritura. Incluso si eso significaba, escúcheme muy bien, violar el Shabbat. Oh, mi Dios. ¿Cómo se conoce este concepto en el pueblo de Israel? Por generaciones. Este concepto se llama Pikuat Nefesh, que significa en español preservación de la vida. Por tanto, el argumento tiene que ver con la preservación de la vida primariamente antes del Shabbat. A eso se refería Yeshua. Por eso utiliza este argumento Cal Vaomer utilizando un texto en la Torá, ya que solamente habían 3 mandamientos que uno no podía violar nunca. Escuche muy bien cuál era: la idolatría, el asesinato y la inmoralidad. Eran los únicos 3 principios, mandamientos en la Torá, que eran ineludibles, incluyendo si te iban a matar, tú no podías violar estos principios. El Shabbat no estaba incluido aquí. En otras palabras, uno no puede violar estos mandamientos de idolatría, asesinato, inmoralidad sexual, ni siquiera bajo la pena de muerte. Es preferible a los ojos de la Torá, del Eterno, morir antes de cometer estos pecados. Es importante entonces que entendamos a dividir correctamente la Torá, entenderla como fue dada, en qué cultura, en qué idioma, en qué idiosincrasia fue dada. Y al comprender ciertos mandamientos pueden entrar en un conflicto y anularse entre sí. Aquí es lo que estamos en presencia de este conflicto, donde hay un mandamiento que pesa más que otro. Hay un mandamiento que prevalece en ese momento por encima del otro, que el otro, que aunque hay que guardarlo, esa preservación de la vida en este caso era más importante que el Shabbat. Eso es lo que está sucediendo aquí. El argumento de Yeshua era: ¿qué ustedes piensan, fariseos? Ese grupito que quería destruirlo a él, estaba en contra de él. Él le dice: ¿cree usted que es mejor que David muriera? ¿Qué ustedes piensan mejor? ¿Que él preservara su vida mejor o que muriera? Este era el argumento. Él no fue rígido y dijo, no, que esos son panes de la proposición y que solamente son los sacerdotes que tienen que comerla y tú estás condenado porque David hizo eso. No, eso es lo que está sucediendo aquí. Usa ese argumento de preservación de la vida porque la vida está por encima de guardar Shabbat. Si tu vida está en detrimento, si tu vida está en peligro, ¿cómo tú puedes guardar Shabbat si tu vida está en peligro? Porque Dios es un Elohim de vivos, no de muertos. Es mejor preservar la vida violando el Shabbat para que luego de que tú estés sano puedas de nuevo guardar Shabbat. Este es el argumento aquí. Es por eso que en Lucas 6:9 Yeshua dice:
Entonces Yeshua les dijo, les preguntaré una cosa. ¿Es lícito en Shabbat hacer bien o hacer mal? Salvar la vida, escuche, y no quitarla. Ya esto cobra sentido, ya entendiendo este argumento. Ya podemos entender claramente lo que está sucediendo en esta historia. Por tanto, si los discípulos no estuvieran en peligro de morir, parece que esa era la situación en ese lugar, sino que fueron tomados con hambre extrema, esto les permitiría mitigar su sufrimiento, aliviar su hambre en ese momento. En opinión de Yeshua, que es el verdadero dador de la Torah, el codificador más genuino de la Torah que existe. Inclusive la Biblia dice que él es la sabiduría de Dios. La compasión y la ayuda a los que sufren están permitidas en Shabbat. Si tú tienes que preservar la vida de alguien, ayudar a alguien, mitigar el sufrimiento de otro, por tú dejar de ir a la sinagoga o hacer cualquier cosa en Shabbat, tú debes dejar de ir a la sinagoga y dejar de guardar Shabbat y ayudar a ese necesitado. Ese es el argumento aquí. ¿Cómo uno podría descansar realmente en Shabbat si uno está sufriendo amargamente en su vida? Jesús entonces hace una declaración poderosa en Marcos también, y aquí termino este argumento, ya lo pudo entender ya. Él dice, también le dijo, el Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat. Tú no eres un esclavo del Shabbat. En otras palabras, no, el Shabbat no vino a esclavizarte a ti. El Shabbat vino a libertarte. Es un instrumento de bendición para ti. No es una esclavitud. Amén. ¿Podemos entender ya este argumento, esta controversia? Se trata de preservar la vida por encima de guardar el Shabbat. No está diciendo no guarde Shabbat, sino preserva tu vida primero y luego sigue continuando guardando el Shabbat. Ese es el entendimiento correcto de este verso. ¿Se acuerda usted también otro verso en la escritura de un hombre que tenía un edema? Sufría de una enfermedad llamada hidropesia. Esta historia usted la puede ver en Lucas 14:1-6. Esto también ha generado controversia a través del entendimiento por generaciones. La Torá dice, Lucas, aconteció un día de Shabbat que habiendo entrado para comer en la casa de un gobernante, que era un fariseo, yo era fariseo también, entonces le acechaban. Este grupito, esta plaguita de los fariseos, de este grupito alterno, parece que fueron levantados para molestar a Yeshua. Y aquí estaban delante de él un hombre hidrópico, vio, padecía de una enfermedad llamada hidropesia. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la Torá y los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en Shabbat? Oye, ¿qué pregunta le hace? Una pregunta necia, capciosa. Mas ellos callaron. Y él, eso es Yeshua que le pregunta, perdón, Yeshua le pregunta a ellos, ¿es lícito sanar en Shabbat? Yeshua era un tipo, mira, era un tipo valiente. Dice, mas ellos se callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de ustedes, si un asno o su buey cae en algún pozo, no le sacará inmediatamente? Aunque sea el día de Shabbat. Y no le podían replicar a estas cosas. Observemos que esta controversia que se presenta aquí también. Vimos ya la controversia pasada, que la vida es más importante en ese momento que guardar Shabbat. Eso es lo que estaba pasando en ese momento. Aquí, ¿qué pasa? La mayoría de las traducciones se refieren a esta condición
dice que era un hombre hidrópico a la hidropesia. La hidropesia es un término más antiguo, arcaico, de lo que se conoce hoy día como un edema o una hinchazón. Es una acumulación excesiva en los pulmones de un hombre que hace que uno parezca que esté sano, se hincha, se inflama, pero que también forma un edema en tu vida. Esto puede haber sido literalmente, como dijo, un enema. En este caso, no sabemos la causa de la hinchazón, que puede deberse a una enfermedad potencialmente mortal, incluyendo que pueda ser un cáncer que él tenía. El hombre probablemente estaba en un rango de enfermedad como se conocía en ese momento histórico, que en ese momento histórico habían varias categorías de personas enfermas. Escúcheme muy bien aquí, ¿eh? Eran tres. La primera era si uno tiene una condición menor. La segunda es si alguien tiene una enfermedad. Y la tercera, si uno está estrictamente enfermo. Entonces, habían tres categorías en el tiempo de Yeshua que nos daban la idea de que alguien estaba clasificado en este tipo de enfermedades. Al observar a este hombre, se determinó que él padecía de un estado crítico de enfermedad. En hebreo, no soy un buen, no hablo hebreo perfecto, pero este concepto se llama Jolek Shevesh Bosakan. Este es el concepto de una enfermedad grave. Este hidrópico cae en este rango. Este hombre tenía una enfermedad grave, crítica. Observe la estructura del argumento de Yeshua. Yeshua argumenta, ¿es lícito sanar en el día de Shabbat? Es interesante que usted note también que en el tiempo de Yeshua este concepto era usado por los rabinos. Y también más posteriormente hay un tratado llamado el Tosefat Shabbat que dice, ellos quitaron escombros para alguien cuya vida está en duda en Shabbat, alguien que tiene una enfermedad grave. Y el que es rápido en el asunto aquí, este debe ser alabado. Y no es necesario obtener el permiso de un tribunal, ¿vio? No había que ir al Sanedrín para sanar a esta persona porque tenía una enfermedad grave. Eso está en un tratado del Talmud. ¿Cómo es eso? Dice, y si uno cae en el océano y no puede subir, y si su nave se hunde en el mar y él no puede subir, bajan y lo sacan de allí. Y no es necesario obtener el permiso de un tribunal. Si se cayó en un pozo y no puede salir, le sueltan una cadena, bajan y lo sacan de allí. Y no es necesario obtener el permiso de un tribunal. El argumento de Yeshua aquí en Lucas 14 es el mismo que el Talmud está diciendo. El mismo Talmud está diciendo que la vida es muy importante. La vida de alguien es importante. Más importante que sea Shabbat o no, o que sea cualquier día ordinario, 6 días de la semana. Una vez más, nosotros no hemos visto ninguno de estas 39 obras aquí. Aquí usted no puede ver que aquí está esta sanidad que Yeshua ejecuta. Nada tiene que ver con la melajá, las 39 melajot que fueron prohibidas en Shabbat. Y entonces lo que Yeshua está diciendo aquí, él está reiterando que es importante sanar a las personas. La lógica que él está tomando, que toma precedencia, es el alivio del sufrimiento en Shabbat. Usted ve que es el mismo caso de cuando sus discípulos tomaron espigas, que leímos anteriormente. Es más importante. ¿Por qué tú crees que en Shabbat se puede circuncidar también? Shabbat, si cae la circuncisión octavo día en Shabbat, ¿qué se hace? Se suspende el Shabbat, no, hay que guardar el Shabbat, no, se circuncida al que hay que circuncidar en Israel. En otras palabras, ellos hay un mandamiento
por encima de otro en un momento determinado. Y en este caso del hidrópico, la vida de este hombre llena de sufrimiento, ya que él padecía de una enfermedad mortal. No era lícito sanarlo. Ese es el argumento de Jesús. Eso no contradecía, nunca contradecía el orden de la Torá, especialmente las 39 prohibiciones que hay en Shabbat. En otras palabras, podemos ver el alivio del sufrimiento de esta persona. Permítame terminar aquí con un verso más, para que usted pueda ver quién es el Señor del Shabbat. Y yo voy a definir qué es Señor en un minuto. Deme un minuto para poder ver este verso, el tercer argumento aquí. Y está en Juan 9, del 1 al 41. No vamos a poder leer todos los versos, pero les pido que lo lean en su casa detenidamente. Pero yo voy a hablar también aquí de lo que está pasando brevemente. Mire qué dice Juan 9. Dice, al pasar Yeshua vio a un hombre ciego de nacimiento. Usted ve que todos los versos que yo he tratado de explicar hoy desde el punto de vista hebraico de lo que sucedía ahí, todos ocurrieron en Shabbat y todos fueron sanidades. Escúcheme muy bien. Está relacionado a la restauración de alguien. Dice que era un hombre ciego y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús. No es este que no es el que pecó este ni sus padres, sino no fue que este pecó, sino para que las obras de Dios se manifiesten. ¿Usted vio? Hay cosas en la creación que Dios la colocó para que la gloria de él pueda ser vista. Eso no fue porque alguien pecó, no, sino porque Dios la hizo así para que en un momento histórico él pueda manifestar su poder y su gloria. Y él dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, escuche muy bien, e hizo lodo con la saliva y untó con el oído los ojos del ciego. Mis amados, como hemos demostrado hasta ahora, los episodios de sanidad hasta este punto fueron todos permitidos en Shabbat. Sanar personas en Shabbat no es malo, no está fuera del ordenamiento divino. Hemos proporcionado posibles respuestas para los problemas periféricos. Juan 9 aquí es un caso muy difícil de conciliar alágicamente. Sí, Jesús mezcla la saliva y la suciedad, lo cual constituye ritual. Y esto es una obra. Ahora, ¿cómo yo concilio esto? ¿Cómo conciliamos el otro? De los granos, escuchen. Tampoco esto puede presentar un caso de pikuat nefesh, que es la preservación de la vida, ya que el hombre nació ciego de nacimiento y no corría el riesgo de morir. Entonces, tenemos en delante un caso difícil. Entonces, ¿cómo se permite esto de forma alágica? ¿Cómo esto puede ser conciliado para que no sea una violación a la norma hebrea? Lo primero que debemos tener en cuenta es que si bien mezclar barro literalmente es una melajá, una obra, y esto era halálgicamente permitido, escúchame, en vez de no ser permitido, era permitido en el momento en el cual Yeshua hizo eso.
Primero, se permitió realizar la circuncisión para restaurar el cuerpo. Por lo que en este caso no sería lo mismo el ojo. ¿Por qué yo digo que la circuncisión, cuando se permitía en Shabbat, se restaura el cuerpo? ¿A qué yo me refiero con eso? Escúcheme muy bien. Es que cuando el hombre nació en el Edén, escuche bien, la Torah enseña, el pueblo de Israel enseña que Adán nació circuncidado. Ese es el enseñamiento de la Torah del pueblo de Dios por generaciones. Entonces, al entrar en convenio y el pueblo de Israel se circuncidaba, era retornando al original, a lo que el Señor planteó, estableció desde el principio de la creación. De la misma forma, escuche muy bien, alguien que nació ciego no era lo que Dios intencionó cuando creó al hombre. Por tanto, restaurar a un hombre ciego era retornarlo, era restaurar su cuerpo a como Dios creó al hombre, ya que las enfermedades y ya que la restauración de el cuerpo aliviaba el sufrimiento y la restauración del ojo y por tanto también la restauración de la circuncisión era con el motivo de llevar a las personas al verdadero propósito que Dios lo había creado. Lo cual era el propósito mismo del Shabbat, ya que el Shabbat es el centro absoluto del propósito eterno. Por eso Dios creó todo para llegar al principio del descanso. Lo puede ver ya. Es interesante notar también el nivel de entendimiento de este libro. Este libro no es igual que los otros evangelios. Juan está en un nivel más profundo de entendimiento. Yeshua lo que estaba tratando aquí de enseñar a través de la persona de Juan es tratando de comunicarnos verdades más profundas espirituales. Con esto en mente, escuchen muy bien, al él mezclar barro con su saliva, estaba cumpliendo una tradición antiquísima en Israel. Escuchen muy bien. ¿Pudo él hacerlo inmediatamente? ¿Pudo él decir, sánate? Y se sanaba. Claro, podía. Pero ¿por qué él mezcla barro? Escuchen muy bien para que usted entienda. Porque esta historia tiene un entendimiento más profundo espiritualmente. Aquí lo que está pasando es que cuando él mezcla saliva con barro, en el pueblo de Israel había una tradición que enseñaba que el primogénito de un hombre en Israel, escúcheme muy bien, la saliva de ese primogénito podía sanar a cualquier enfermedad. Por eso Yeshua utiliza barro y su saliva y sana a este hombre. Era porque todo el mundo sabía que el primogénito podía sanar enfermedades. ¿Quién es Yeshua? El primogénito del Eterno. Él es el que tiene la preeminencia en todo orden. Al él sanar a este hombre, lo que estaba diciendo era una tipología espiritual del hombre, de que el hombre pudiera volver a ver nuevamente, a ver qué, literalmente, a entender el propósito por el cual vino. Este hombre también era una tipología de Israel mismo. Fernando, ¿dónde está eso? Bueno, está en el Talmud. El Bamá Batra fue escrito y se codificó esta tradición que por generaciones fue hablada verbalmente. El Bamá Batra dice, existe la tradición de que la saliva del primogénito
de un padre, es sanidad. Por tanto, lo que está pasando aquí es una codificación espiritual más profunda. Este hombre representaba a Israel, era. Yeshua representaba al hermano Goel que redimía, que sanaba, una forma de redención, de salvación de Yeshua a su hermano. Ya que Yeshua era el primogénito, el que tiene la preeminencia en todos los rangos de la creación. Él mezclar este barro y la saliva estaba anunciando la restauración de Israel, que en este caso Israel también, dentro del contexto del Génesis, cuando habla de humanidad, de Adán, está hablando de Israel también. Adán es Israel de un punto de vista más profundo. Por tanto, el redimir a este hombre, como dice el texto, esa es una clara referencia a Israel, mis amados. Si el hombre nació ciego, como dice el texto, había algo esencial que había desaparecido desde el nacimiento. Al restaurarlo a su posición original, podemos compararlo a como cuando Adán fue creado en la tierra, como dice la escritura. El Génesis 2:7 dice, entonces Hashem lo informó al hombre del polvo de la tierra. Por eso la mezcla de saliva y polvo y tierra. En otras palabras, este barro adicional que se le inyecta era necesario para restaurar la vista de este hombre. También es interesante notar que en la saliva es donde está la mayor concentración de ADN. Todo esto son tipologías de la restauración de Israel. Esta historia es la representación de la historia de Israel, llevándonos a nosotros al entendimiento de que los ojos, o sea, el entendimiento, abren a la redención a través del proceso de sanidad. Para que usted pueda cumplir el propósito por el cual Dios lo envió, lo creó, usted necesita ser restaurado de todas sus deficiencias, que en el principio no era así. Es por eso que el Salmo 146:8 dice, Hashem abre los ojos a los ciegos, Hashem levanta a los caídos y Hashem ama a los justos. Una de las señales de la era mesiánica, para que usted entienda, y es esbozada en esta historia, es la restauración de la vista de los ciegos. Es por eso que Isaías dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. O sea, el entendimiento será abierto. Los oídos de los sordos abrirán, Shema, la obediencia, la actitud a obedecer el designio divino. Entonces el cojo saltará como el ciervo, de libertad, cumpliendo el propósito, y cantará la lengua del mundo, alabará a su Elohim por el propósito y el llamado que le ha dado, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Está hablando de la total reedificación, restauración del reino. Por tanto, al oír esto, permítame terminar aquí. El verdadero doctor es Yeshua mismo. ¿Por qué él es el verdadero doctor? Él viene a restaurar todo lo que se perdió, todo lo que fue en el camino, llevado por un camino incorrecto, a través por la desobediencia. Él viene a restaurarlo, ya que él es el restaurador por excelencia del Señor, el Yeshua del Señor, la salvación del Señor. Yeshua sanó a los enfermos en Shabbat. No solamente era alágicamente permitido, como usted ha visto, sino que era una necesidad hacerlo. Para que Israel pudiera cumplir el propósito por el cual Dios lo llamó, usted y yo que estamos aquí. Necesitaban estos hijos de Israel ser sanados, ser restaurados, ya que había una necesidad que no le permitía cumplir el llamado. El no haberlo hecho constituiría el pecado, no cumplir la obra que Dios le destinó, la labor que Dios le destinó a Yeshua. Sin embargo, había un propósito más profundo para la sanidad de Yeshua y Shabbat, como vimos. Según el Talmud, la generación del segundo templo, es el contexto de la historia que hemos leído, necesitaba desesperadamente la sanidad espiritual.
Esta generación se había perdido. Todas estas sanidades enfocadas en diferentes lugares era la representación de la enfermedad del pueblo. Y es por esta razón que él sana en Shabbat como señal profética de que la redención ya había llegado. Es por eso que cuando él llega, lo primero que Yeshua dice, arrepiéntanse, hagan teshuvá en buen hebreo, vuelvan al reino. El reino está disponible nuevamente. En otras palabras, la intención original. Dios ha abierto un portal, Dios ha abierto una interfase para que volvamos a lo que Él pensó que nosotros seríamos. Vuélvanse a la Torá, vuélvanse al gobierno de los cielos. Permitan que el temor del Eterno los gobierne. Así que este pueblo necesitaba esa sanidad. Esta generación consideraba que la pureza de las vasijas era muy importante que el derramamiento de sangre, señores. A ese nivel llegó este pueblo en ese momento. Esa gente tuvieron tantas controversias con lo que Yeshua hacía en Shabbat, era porque se habían descarrilado de la intención original del Creador. Yeshua como el restaurador, el de portillos, como dice la Escritura, el que iba a establecer de nuevamente el camino, como dice Isaías, vino a hacer eso y ellos lo desecharon. Esos líderes lo desecharon. Esos mismos líderes que comenzaron por mucho tiempo a enseñar discípulos con enseñanzas diferentes a lo que la Torá fue tenía cuando fue entregada en el Sinaí. Por tanto, la sanidad del alma era más importante que la sanidad del cuerpo. Esa gente en esa generación necesitaban ser sanos interiormente. Necesitaban que el justo, como se le conoce a Yeshua, ya que él era en el entendimiento codificado de Israel, le llamaban el Sadik. Ya sabemos que el Sadik es él. Cada vez que usted vea en cualquier documento, cualquier maestro judío ortodoxo hablando de el Sadik, está hablando acerca de Yeshua. Le llaman a Yeshua el doctor del alma. Yeshua es el doctor del alma, el que sana el alma, el que interviene en sus oraciones en nombre de los enfermos. Por eso usted puede ver el despliegue de sanidad en Shabbat de Yeshua. Esta es la razón por la cual Yeshua mismo dijo, cuando llega en su propósito de restaurar Israel, en Marcos 2:17, él dice, al oír esto, Yeshua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Los sanos no necesitan a los médicos, sino a los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Es por tanto que hay que conocer la etimología de la palabra teshuvá. La etimología de la palabra teshuvá, que es una palabra compuesta, consta de shuvá, que significa volver, y tiene las mismas letras que la palabra Shabbat. Ya puede conectar ya. Teshuvá, restaurar, tiene que ver con la misma raíz de la palabra Shabbat, que es Shubá. Shabbat y Teshuvá, por definición, son un concepto unido. No puede haber sanidad, enfermedad con guardar Shabbat. Por tanto, él debe sanarte en Shabbat. Y eso es lo que está sucediendo en cada caso que hemos leído y mucho más que usted podrá leer próximamente. El Shabbat no está conectado está conectado a la redención venidera. Es por eso que le hemos colocado a este título de hoy el Señor del Shabbat. ¿Por qué Señor? Porque la palabra Señor en el hebreo bíblico significa el que le da vida a algo. Si Él es el Dios que da vida, el Dios que defiende la vida y el principio de la vida es el principio más grande en la Torá, tenemos que entender que Él es el Señor del Shabbat. El Shabbat no fue ideado como un sistema opresivo, sino un sistema que produjera vida y vida en abundancia. Por tanto,
es un prototipo, el Shabbat, del día venidero, donde no habrá dolor y esperanza y donde no habrá ningún tipo de enfermedad para la humanidad. Cada vez que usted y yo vamos a Shabbat, estamos anunciando esa libertad, esa redención que vendrá definitivamente, históricamente, muy cercanamente, mis amados. Si el doctor del alma, que es nuestro Mashiach, así como él fue, se desplegó en el tiempo en el cual él vino en su primera venida, él viene a revertir toda ceguera. Él viene a revertir y a sanar nuestras parálisis para permitirnos recordar y guardar Shabbat. ¿Ya puedo entender? El Señor del Shabbat es el que le da, él da vida. La vida es el propósito del Shabbat. Nadie puede ser redimido, restaurado, Shubá, si no, y no, nunca podrá, perdón, si no es sanado, nunca podrá gozar del descanso verdadero. Mi oración hoy es que usted comience a experimentar el sabor del mundo venidero, dice el Shabbat. Y yo declaro sobre usted sanidad. Le oro al Dios del cielo que si usted está padeciendo de algún tipo de enfermedad, hoy Él oiga su oración. Y le pido con todo mi corazón, yo sé que usted está de acuerdo conmigo, póngase de acuerdo conmigo hoy, para que el Señor traiga sanidad a su cuerpo, a su mente, a su alma, y usted pueda experimentar el Shabbat, pero más que todo, al Señor del Shabbat, que es el que concede vida y vida en abundancia a los que le persiguen con todo su corazón. El Eterno les bendiga y les guarde, mis amados, y que resplandecer su rostro sobre todos ustedes y que le conceda, mis amados, shalom, shalom.